Nunca me voy a olvidar lo que viví el 19 de febrero del 2018. Estábamos en el Festival de Cine de Berlín, en el estreno mundial de nuestra película Retablo. Acaba de terminar la película y estaban saliendo los créditos. El teatro estaba lleno. Más de 1.500 personas nos estaban ovacionando de pie. No les puedo describir con palabras lo que sentí en ese momento. Volteé para ver a mi equipo y me di cuenta que ellos estaban sintiendo lo mismo. Y me pregunté, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esta película que nos costó tanto tiempo en hacer, me tomó mucho más tiempo en darme el permiso personal para realizarla y siquiera soñarla. Yo trabajo en el mundo de la innovación, un mundo increíble donde te tiras a la piscina sin temor a equivocarte para navegar la incertidumbre y tratar de descubrir lo que está esperando ser descubierto. Un mundo donde a través de la experimentación vas transformando tu idea, tu tincada, tu prototipo, tu insight a la acción para tratar de generar un impacto que trascienda. Paradójicamente, lo que me era bien familiar en el espacio laboral, me era muy difícil de hacer con una pasión personal que tenía. Yo no estudié dirección de cine, por motivos diversos, pero de los 15 años mi hobby era ver películas, coleccionar guiones, ver las películas con los guiones al costado. Hice eso con más de 1.000 películas. Así aprendí a escribir guiones. Cuando se lo enseñaba a mis amigos y a mi familia lo que había escrito, algunos me preguntaban, ¿y por qué no lo haces realidad? Y yo siempre contestaba, algún día. Internamente mi excusa siempre era de que no había estudiado cine. Hace 14 años, mientras estaba trabajando en un proyecto de innovación, me desmayé y tuve un blackout. Me llevaron a la clínica y después de diversos exámenes médicos, el doctor me dijo que parecía que tenía un tumor en la cabeza. Yo no escuché más. Sus palabras se nublaron. Me llené de miedo, de angustia, y así me la pasé los siguientes 2 días. Pero algo raro pasó el tercer día. Me acuerdo cuando me desperté, miré el techo y me pregunté, si todos tenemos un stock de tiempo limitado, ¿cuáles son esas 10 cosas que me gustaría hacer antes de que muera? Es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Cuáles son esas 10 cosas que me gustaría hacer antes de que muera? ¿Alguna vez ustedes se lo han preguntado? Empecé a hacer mi lista y empecé a explorar lo que más me importaba. Después de varias iteraciones, lo que siempre salía número uno en la lista era hacer una película. Continué las siguientes semanas con más exámenes médicos y gracias a Dios me descartaron el tumor en la cabeza. Lo que tenía era un cortocircuito tipo 2 en el lóbulo temporal, que con una pastillita iba a estar bien en los próximos 6 meses. Pero me acuerdo al salir del hospital, sentí el viento y el aire como nunca antes lo había sentido. Hasta me permitió oler las flores. Sentí que me habían regalado un stock de tiempo. Si bien mis angustias y miedos se habían reducido considerablemente, mi sentido de urgencia por hacer una película empezó a cobrar más fuerza. Es como si un fantasma se hubiera inoculado de mi cuerpo y no iba a salir de ahí hasta que no haya realizado esa película. Con esa vivencia aprendí a respetar el tiempo, ya que mi tiempo no es eterno, ya que nuestro tiempo no es eterno. Como en cualquier proceso de innovación, siempre arrancas con un pequeño experimento. Después de realizar un primer cortometraje de 20 minutos, pude escribir y dirigir un segundo cortometraje de 25, que se llamaba El Acompañante. Para milagros de muchos, El Acompañante fue finalista en el Festival Internacional de Sundance, uno de los festivales más grandes del mundo. Después de una de las proyecciones del festival, una persona de la audiencia se acercó. Era Robert Redford, el creador del movimiento del cine independiente en Estados Unidos, y me preguntó, ¿ya estás listo para hacer tu primera película? ¿Ya estás listo de pasar del cortometraje al largometraje? Y yo me pregunté, ¿estoy listo? Al año siguiente, junto con Héctor Gálvez, escribimos el guión de Retablo. Y cuando terminamos el guión, éramos dos ilusionados. Pero dos ilusionados no hacen una película. Se lo enseñamos a nuestra productora y cuando lo leyó nos dijo, tenemos que hacer esta película, tenemos que contar esta historia. Esta ilusión que empezó con nosotros empezó a crecer y a multiplicarse en otros. Se comenzaron a sumar nuestro director de foto, nuestro director de arte, nuestro editor, nuestros sonidistas, todo el equipo que nos acompañó desde nuestros cortometrajes. Todos ellos sentían que esta historia se tenía que contar. Esa ilusión era parte de nuestra complicidad. El proyecto cinematográfico recibió después el respaldo del Instituto de Sundance y se convirtieron en nuestros mentores.
Se empezaron a abrir más puertas, y más puertas de todo tipo. Conocimos a diversos productores internacionales y muchos de ellos estaban tan enamorados por la historia que hasta quería trabajar pro bono por la película. Esta bola de nieve empezó a crecer y a crecer y a crecer. Postulamos a diversos fondos de cooperación internacional con el proyecto y comenzamos a ganar en Noruega, en Alemania, en Estados Unidos. Inclusive después de 4 años también lo ganamos en el Perú con el fondo de DAFO del Ministerio de Cultura. Todo indicaba que teníamos que hacer esta película. Pero así como habían pasos que dar fuera, también habían pasos que dar dentro. En paralelo a todo esto, yo había acabado mi maestría de innovación, estaba por empezar un increíble trabajo en el extranjero y mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo. Empecé a tener sentimientos encontrados. ¿Qué hago? ¿Dejo todo esto para mudarme a vivir un año a Ayacucho y separarme de mi familia para hacer esta película? Tenía este camino seguro y organizado versus perseguir este sueño. ¿Qué hago? Una noche, mi esposa embarazada se sentó conmigo y me dijo, tienes que hacerlo, tienes que hacer esta película. Lo tienes que hacer por ti y lo tienes que hacer por nuestros hijos. Si algo les podemos dejar, es que los sueños se pueden hacer realidad. Esa generosidad de mi esposa y de toda mi familia en general me dio la fuerza y el valor que me faltaba para mudarme un año a Ayacucho para hacer esta película. Ya en Huamanga, con mi increíble equipo, lo primero que teníamos que hacer era encontrar al protagonista de Retablo. Durante 4 meses hicimos un casting de cerca de 700 chicos para encontrar a uno, solo a uno, hasta que encontramos a Junior Beja Roca. Pero no sabíamos si iba a aceptar. Junto a mi productora Pinky, leímos el guión con él. Fue curioso, casi no nos hizo ninguna pregunta en esas 3 horas que duró la lectura. Pero cuando terminamos, Junior se paró y empezó a caminar, despacio, como si estuviera procesando todo. Y de pronto nos miró y nos dijo, esta es una historia de amor. Esta historia es necesaria que se cuente. Estas cosas no se hablan aquí. Tengo miedo. Y tengo miedo porque nunca he hecho una película, nunca he actuado en mi vida, nunca he actuado ni en el colegio. Pero si ustedes apuestan por mí, yo les prometo que voy a entregar todo y voy a hacer lo mejor que pueda. Y de ahí nos abrazamos. Así como el casting de Junior, hicimos el casting de los demás roles, definir las locaciones, armar los sets y la producción de arte, conseguir los permisos con las comunidades para filmar, hasta la realización de la postproducción, la colorización, la musicalización, la edición y mezcla de sonido, conseguir la plata que nos faltaba a través de crowdfunding. Los desafíos eran innumerables, por eso constantemente teníamos que tocar muchas puertas, y varias se cerraban y se cerraban fuertemente, pero muchas otras se abrían. Esa bola de nieve seguía agrandándose y agrandándose con miles de personas que se iban convirtiendo todos en embajadores de la película. Por eso la lista de créditos de Retablo es tan larga. Había que agradecer a todos. Es por todas esas personas y su gran generosidad que hicieron posible que ese 19 de febrero del 2018, mi equipo y yo estemos ahí en el Festival de Cine de Berlín en el estreno mundial de Retablo. Cuando recibimos esa fuerte ovación del público, que les comenté al inicio, nunca nos imaginamos lo que iba a suceder después. Algo extraordinario ocurrió al salir de la sala, con esas 1.500 personas. Las personas empezaron a formar una cola larga, larguísima, esperando su turno para poder abrazar a Junior Beja Roca y a Miel Cayo, los protagonistas de Retablo, que hacían de papá e hijo. Fue un momento bien surreal. Es como si la película hubiera trascendido de la pantalla y estaba interactuando con las personas. Es como si la historia de Retablo no solamente les había movido, pero esta historia de amor sobre la complejidad humana, de ver al otro por lo que es y no por lo que representa, realmente les había tocado el corazón. Cuando observaba todo esto, me preguntaba, ¿qué realmente significa ese abrazo? Para algunos, abrazar a Junior y a Miel era como abrazar a alguien que no habían hecho por mucho tiempo. Para otros, me imaginaba que era abrazar a alguien con quien les encantaría reconciliarse. Pero lo que sí estaba seguro es que esta historia que se hizo en Ayacucho, en quechua, se convirtió en una historia universal que ya ha tocado el corazón de millones de personas en todos los continentes del mundo.
Esta es la historia del primer retablo que quería compartir con ustedes. Ahora me gustaría contarles una segunda historia, una historia muy, muy diferente, un segundo retablo. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando a finales de febrero de 2020? Los contagios y muertes por la pandemia crecían exponencialmente en Italia y España, y veíamos cómo estos sistemas de salud súper sólidos empezaban a colapsar por la falta de camas UCI y ventiladores. Miles de personas necesitaban atención en cuidados intensivos porque no podían respirar. Médicos intensivistas tenían que enfrentar el dilema de elegir a quién conectaban al ventilador porque no habían suficientes. Personas morían por falta de ventiladores. En estos países donde habían cerca de 12.5 camas UCI por cada 100.000 habitantes. Para que tengan una idea, estos ventiladores comerciales cuestan aproximadamente $50.000 y a pesar de su alto costo, era súper difícil comprarlos, porque todos los países se peleaban por ellos. Nos preguntamos qué pasará cuando esto llegue al Perú, donde hay menos de una cama UCI por cada 100.000 habitantes. En nuestro país no había más de 100 ventiladores disponibles. Nos asustamos, y nos asustamos de verdad. En el hub de innovación donde trabajo, nos preguntábamos qué podíamos hacer. Después de inspirarnos de un paper de MIT sobre ventiladores de emergencia que se publicó en el 2013, nos preguntábamos, ¿es posible crear ventiladores de emergencia de bajo costo en el Perú? Empezamos a pensar en diferentes conceptos y tipos de ventiladores. Hablamos con diversos expertos en biomedicina, ingenieros, técnicos, tratando de imaginar cómo podría ser ese ventilador. Si bien a todos les parecía un increíble desafío, nos llamó la atención lo que algunos nos decían. Va a ser imposible navegar el sistema burocrático del Ministerio de Salud. Es demasiado complicado. Otros nos decían, ¿para qué se van a meter a esto? Van a crear un lindo prototipo y de ahí la empresa privada se va a asustar con todo lo que implica. Y de ahí les van a decir, eso es responsabilidad del Estado y los van a dejar colgados. Nos dábamos cuenta que esto no iba a ser solo una complejidad técnica, teníamos que transitar y sortear una serie de otras dimensiones. Por ejemplo, el tema legal, ¿quién iba a ser responsable si el ventilador fallara? O en temas económicos, ¿cómo íbamos a financiar todo esto? O en temas logísticos, ¿cómo íbamos a importar todas las piezas si las fronteras estaban cerradas? O en temas de manufactura, ¿cómo podríamos ensamblar todo si había toque de queda? Finalmente, ¿cómo íbamos a conseguir la autorización para fabricar un equipo médico, ya que nunca se había hecho en el Perú? Parecía imposible, ¿no? Pero había un grupo de locos y de ingenuos que a pesar de todas esas trabas y complejidades, queríamos comprarnos este pleito. Mientras avanzábamos con nuestro prototipo de ventilador, nos enteramos que la Marina también estaba trabajando en uno que se llamaba Samay. Fuimos a conversar con ellos e intercambiar experiencias. Y nunca me voy a olvidar lo que nos preguntó el almirante mientras que conversábamos. ¿También han pensado en desarrollar crematorios modulares? Las proyecciones de muertes eran tan altas que no habían suficientes crematorios. En ese momento se calculaba que más de 100.000 peruanos iban a morir y no había espacio para enterrarlos a todos. ¿Se imaginan escuchar algo así? Recién era marzo del 2020 y hasta ese momento se había reportado 10 muertos en el Perú. Me acuerdo que regresamos a la oficina y algunos estábamos en shock y otros no paraban de llorar. Y es ahí donde el sentido de urgencia se prendió. El propósito de salvar vidas era nuestra complicidad. Es como si otro fantasma se hubiera inoculado en nuestro cuerpo y no iba a salir de ahí hasta que el ventilador haya llegado a los diferentes hospitales. Continuamos trabajando todos 24/7 contra el reloj para terminar nuestro primer prototipo y ahí lo bautizamos con el nombre de Masi, que en quechua significa compañera o compañero. Queríamos que nuestro ventilador acompañe a todas las personas que lo podrían necesitar. Necesitábamos que se abran las puertas del Ministerio de Salud para que vean nuestro prototipo. Y como esto se demoraba y se demoraba, se nos ocurrió hacer un videíto sobre el prototipo funcionando para seguir abriendo puertas. Ese videíto le llegó al presidente. 2 días después, el presidente y sus ministros nos fueron a buscar. Felizmente, el prototipo se portó muy bien.
y se pudo demostrar el gran potencial que tenía. En ese momento el presidente nos preguntó, ¿qué necesitan de nosotros para sacarlo adelante? Y le respondimos, necesitamos a una persona de su confianza que nos ayude a navegar las voluntades y la burocracia necesaria para probar esto que nunca se había hecho en el Perú. Al día siguiente, en el Ministerio de Salud se presentó el prototipo para saber cuáles eran los pasos que teníamos que seguir y así conseguir el permiso de fabricación y uso del ventilador. Hubo un silencio largo, larguísimo, porque nunca se había hecho antes. Ingenuamente, el equipo Masi llevó a la reunión un potencial plan basado en la FDA del Reino Unido, que presentaba todos los pasos para obtener la autorización durante una emergencia sanitaria. Esto abrió varios canales de comunicación y nos hicieron varias observaciones y sugerencias. En paralelo, un grupo de médicos intensivistas también nos recomendaron una serie de mejoras para nuestro segundo prototipo. Sin embargo, el capital inicial que teníamos se nos había acabado. Empezamos a tocar puertas y pedir donaciones a diversas empresas privadas. Y si bien nos querían ayudar, no nos daban la donación hasta que no tengamos la bendita autorización para fabricarlas. Pero ¿cómo íbamos a obtener la autorización si no teníamos los recursos económicos para seguir mejorando el prototipo? Muchas puertas se empezaban a cerrar. Se convirtió en una pesadilla. Es como si estuviéramos en un callejón sin salida. Todo lo que nos habían dicho esos expertos al inicio se convirtió en realidad. 2 semanas más tarde, y gracias a la generosidad de algunas empresas privadas, se empezaron a abrir algunas puertas. Esas empresas decidieron confiar en las personas que estaban detrás de Masi y donar sin que tengamos el permiso. Ya con el prototipo mejorado, hicimos las pruebas preclínicas. Ahí nos dimos cuenta que íbamos por buen camino. Se había trabajado con animales, pero todavía nos faltaba trabajar con personas. Conseguimos a la primera persona que nos dio toda su confianza para conectarla con un ventilador Masi. Ella tenía una patología llamada ELA, que no le permitía usar el diafragma para respirar. Lo que se tenía que hacer era reemplazar el ventilador comercial que la mantenía viva por un ventilador Masi. Y el momento llegó. El médico intensivista tenía que apagar el ventilador comercial que la mantenía viva para prender el ventilador Masi. El doctor se demoró unos segundos en hacerlo, hasta que finalmente lo hizo. La paciente dejó de respirar por unos segundos. El doctor apretó el botón de encender de Masi y la paciente empezó a respirar. Masi estaba funcionando y la persona seguía viviendo. Y cuando eso pasó fue muy emocionante. Es difícil poner en palabras lo que todo el equipo sintió. Así como las mejores escenas de una película salen en la toma 8 o 9, después de varias iteraciones y prototipos, Masi ya estaba listo. Finalmente se consiguió la autorización de fabricación y uso que todos estábamos esperando. Ya teníamos medio partido ganado, ahora nos faltaba la otra mitad. Habíamos pasado todo este tiempo haciendo un Masi, ahora teníamos que hacer 350. Un mes después, gracias al increíble equipo y a la generosidad de diversas empresas privadas, se pudo fabricar y entregar 350 ventiladores de emergencia al Ministerio de Salud para que lo puedan distribuir en diferentes hospitales de Lima y provincias. Y que le llegue a personas como Marisol, enfermera, que estuvo conectada con un ventilador Masi a lo largo de 15 días. Un mes después, Marisol nos envió este audio. Buenos días, mi nombre es Marisol Tinoco Orihuela, soy enfermera del Hospital Dos Vitarte. Yo padecí de enfermedad COVID-19, mis pulmones se deterioraron, me faltaba el aire. Ingresé a UCI, me conectaron al ventilador mecánico Masi. Estuve ahí 15 días, sobreviví. Hoy entiendo que la tecnología Masi me salvó. Hoy estoy viva gracias a los científicos, a los ingenieros y a todos los que apoyaron la creación de este equipo de alta tecnología. Muchas gracias por todo su trabajo. A la fecha, así como Marisol, Masi ha salvado a miles de vidas. Según MIT, el ventilador Masi se ha convertido en la referencia mundial de ventiladores de emergencia. Y esta es la historia del segundo retablo que quería compartir con ustedes.
Cuando veo estos dos retablos, primero agradezco la vida por haber sido parte y testigo de estas dos historias extraordinarias. Por un lado, cómo una historia contada en quechua se convierte en una historia universal que toca los corazones de millones de personas en el mundo. Y por el otro, cómo un grupo de ingenuos logran construir un ventilador mecánico de emergencia en un contexto de crisis para salvar vidas. Ambas son historias extraordinarias, pero al verlas me pregunto, ¿qué hay detrás? ¿Cómo fueron posibles? Si bien son historias muy diferentes, me pregunto, ¿qué tienen en común? Y creo que hay varios factores. El primero es que ambas parten de una gran ilusión. Un chico enamorado por hacer una película y un grupo de ingenuos ilusionados en desarrollar ventiladores de emergencia. La ilusión, como el amor, es voluntaria, nadie te lo puede forzar. Pero la verdad es que por más grande que sea esa ilusión de una sola persona o de un grupo pequeño, no es suficiente para generar un gran impacto. Por eso también veo un segundo gran factor, que es cómo crear y tejer un movimiento. Que estos primeros ilusionados sean capaces de contagiar a otros esta ilusión para que poco a poco más personas se vayan sumando. Como pasó en Retablo, artistas, directores de arte, de foto, productores internacionales, sonidistas, familias, comunidades, todos ellos se contagian de esta ilusión para hacer suya la película. O en Masi, como médicos intensivistas, enfermeras, miembros de la academia, abogados, mentores, expertos, personas que participaron en las pruebas clínicas, profesionales del sector público, todos ellos se contagian de este sueño que es de salvar vidas. Sin embargo, toda esta gran ilusión o este movimiento, por más grande que sea, no es posible si es que no hay un tercer ingrediente, un tercer factor importante, que son las organizaciones facilitadoras. Esas organizaciones que te permiten que estos proyectos se conviertan en realidad. Esas organizaciones generosas que genuinamente te ayudan, que te facilitan que las cosas pasen. Como fue el Instituto de Sundance y la Cooperación Internacional y el Ministerio de Cultura para Retablo, o como fue la Universidad Católica, las clínicas, los hospitales, el Ministerio de Salud y todas las empresas privadas que donaron y nos apoyaron en Masi. Si no hubiéramos tenido alguno de estos tres factores, probablemente estas historias no hubieran sido extraordinarias. Hubiera sido casi imposible de pasar del sueño a la realidad. Pero hay un cuarto factor que veo en estas dos historias que me he quedado pensando por mucho tiempo, que es el sentido de urgencia. Probablemente ninguno de estos sueños se hubiera activado si ese sentido de urgencia no estaba presente, ese fantasma que se inocula en nuestro cuerpo y no sale hasta lograrlo. Pero en las dos historias, ese sentido de urgencia se activó porque estábamos en situaciones límites, en situaciones extremas entre la vida y la muerte. Entonces me pregunto, ¿por qué necesitamos estar al límite para atrevernos y darnos el permiso para comprarnos un pleito y dejar una huella? ¿Tenemos que esperar a que nos digan que tenemos un tumor en la cabeza o que personas mueran para tener un sentido de urgencia? ¿Qué pasaría si nos adelantamos a eso, con algo que realmente nos importe? Por eso he traído este tercer retablo. ¿Qué retablo quisieran construir aquí? ¿Qué les ilusiona? ¿Qué sueños quisieran hacer realidad? ¿Qué les mueve? ¿Qué les frustra? ¿Cuál es el pleito que se quieren comprar? ¿Cuáles son esas historias extraordinarias que ustedes quisieran contar? ¿Cuáles son esas historias extraordinarias que ustedes quisieran construir? ¿Cuáles son esas historias extraordinarias que juntos podríamos realizar? Muchas gracias.